¿Sabías que hay una planta que en México crece por todos lados y que durante años fue tratada solo como decoración o para hacer pulque, pero que podría ser uno de los secretos mejor guardados para mejorar tu digestión? Y no estamos hablando de ninguna hierba rara ni de un suplemento caro. Estoy hablando del té de maguey. Sí, esa planta enorme con hojas puntiagudas que muchos tienen en sus jardines, sin saber el tesoro que tienen ahí mismo. Lo más loco de todo es que muchas personas ni siquiera saben que se puede tomar como té, y menos aún que puede ayudarte a decirle adiós a los malestares digestivos que te tienen cansado todos los días. Quédate hasta el final, porque te mostraré cómo se debe preparar de forma correcta para aprovechar todos sus potentes beneficios. Imagínate esto, te levantas, tomas un té calientito de maguey y a los pocos días notas que ya no sientes esa pesadez horrible después de comer, ni esos gases incómodos, ni ese estreñimiento que parece no tener fin. Suena muy bueno para ser cierto, ¿verdad? Pero aquí viene lo interesante. Hay cada vez más personas que están descubriendo que esta planta puede ser una aliada real para limpiar tu sistema digestivo, equilibrar tu intestino y mejorar todo ese proceso que muchas veces ignoramos hasta que empieza a fallar. El té de maguey no es nuevo. De hecho, los pueblos originarios ya lo usaban hace cientos de años para tratar problemas del estómago, del hígado, para limpiar la sangre y como un remedio depurativo general. Y cuando una planta sobrevive tantas generaciones siendo usada por la medicina tradicional, es porque algo bueno tiene. Así que si últimamente te sientes inflamada, si tu digestión anda lenta, si te caen pesadas las comidas o si simplemente quieres desintoxicar tu cuerpo de forma natural, quédate hasta el final porque esto te va a interesar muchísimo. Cuando preparas el té de maguey, lo que estás haciendo es extraer sus compuestos activos, entre ellos ciertas saponinas, mucílagos y enzimas que ayudan a limpiar los intestinos. Estos compuestos tienen un efecto suave pero constante, como si barrieran lo que está de más y ayudaran a que los alimentos se muevan con más facilidad. Muchas personas que lo han tomado dicen que sienten una especie de ligereza en el abdomen al cabo de unos días, y esto tiene mucho sentido, porque si tu intestino está más limpio, si los alimentos se digieren mejor, tu cuerpo se siente más ágil. Otro punto a favor es que el maguey tiene propiedades antiinflamatorias, así que si tu problema digestivo tiene que ver con gastritis, con intestinos irritados o inflamación abdominal, podrías encontrar en este té un alivio bastante natural. Y aquí no estamos hablando de magia ni de curas milagrosas. Estamos hablando de aprovechar lo que la misma tierra nos da, de forma sencilla y sin efectos secundarios graves, como sí pasa con medicamentos. Pero hay más. El té de maguey también se ha relacionado con un mejor funcionamiento del hígado. Y si el hígado trabaja bien, tu digestión también mejora. El hígado es como el gran filtro de tu cuerpo, y si está saturado, lo vas a notar en tu estómago. Por eso, este té también se usa como depurativo, para ayudar al hígado a eliminar toxinas acumuladas, que muchas veces vienen de una mala alimentación o del estrés diario. Y si eres de los que sufre de estreñimiento crónico, escúchame bien. Este té puede ayudarte de forma natural a regular el tránsito intestinal, al ser un suave laxante natural. No te provoca esos efectos extremos como los laxantes artificiales, sino que va ayudando poco a poco, sin dolor y sin urgencia. Muchas personas lo toman durante una semana seguida y ya notan la diferencia. Ir al baño se vuelve más fácil, más regular y sobre todo más natural. Ahora, algo que muy poca gente sabe es que el té de maguey también puede actuar como un protector del estómago. Sí, así como lo oyes, en personas con gastritis leve
o úlceras pequeñas, este té puede ayudar a calmar la mucosa gástrica, gracias a los mucílagos que tienen una textura como gelatinosa, que recubre las paredes internas del estómago y actúan como una barrera protectora. Esto no quiere decir que reemplaza un tratamiento médico, pero sí puede complementar y acelerar el proceso de recuperación. Y por si fuera poco, cuando tu digestión mejora, también se nota en tu piel, en tu energía, en tu humor. ¿Por qué? Porque muchos de los malestares que sentimos todos los días tienen origen en una mala digestión. Si estás inflamado, si no absorbes bien los nutrientes, si tienes gases o dolor, tu cuerpo está luchando constantemente contra eso. Pero si ayudas a tu sistema digestivo a trabajar mejor, todo fluye más fácil y tú te sientes mucho más ligera y con mejor ánimo. La forma de prepararlo es muy simple. Se corta una hoja mediana de maguey. Asegúrate que sea la variedad usada para consumo, porque no todas las especies sirven. Se lava bien para quitar la baba y se hierve en 1 litro de agua durante unos 15 minutos. Se deja reposar, se cuela y se toma caliente o tibio, preferiblemente en ayunas o antes de dormir, dependiendo del efecto que estés buscando. Si lo tomas en ayunas, ayuda a activar la digestión y a limpiar. Si lo tomas por la noche, ayuda a relajar el sistema digestivo mientras duermes. Obviamente, como con cualquier remedio natural, hay que tener precauciones. No se recomienda para mujeres embarazadas, personas con enfermedades renales graves ni en niños pequeños. Y si estás tomando medicamentos o tienes alguna condición específica, lo mejor es consultar con un médico o especialista en medicina natural. Pero si eres una persona que simplemente quiere mejorar su digestión de forma natural, sin químicos, sin aditivos y con una planta que ha sido utilizada por generaciones, el té de maguey puede ser una excelente opción. No te cuesta casi nada, lo puedes preparar en casa y si eres constante, puedes notar cambios reales en tu cuerpo. Así que la próxima vez que veas una planta de maguey, no la veas solo como algo decorativo. Tal vez ahí esté la solución natural que estabas buscando para mejorar tu digestión y sentirte mejor cada día. Pruébalo, escúchate y como siempre, dale a tu cuerpo lo que de verdad necesita. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo.